King of Glory en Claremont, He's in our sister church, King of Glory Claremont. que aprovechamos y lo felicitamos desde aquí porque hoy es su 10º We aniversario. want to take the opportunity to congratulate them for their 10th anniversary. Felicidades. Congratulations. 10 años parece fácil, pero no lo es. 10 years sounds easy, but it's not. Yo recuerdo cuando empezaron. I remember when they started. Trabajamos duro allí. We worked very hard there. Hoy es una iglesia hermosa, And today it's a beautiful church. un templo hermoso. Gloria a Dios por eso. Praise the Lord. Mis hermanos, todos sabemos que en nuestra vida cometemos errores We all know that we make mistakes in our life todos los días. every day. Somos imperfectos. We are imperfect. Pero ¿qué sucede cuando en nuestro orgullo, en nuestra concupiscencia, What happened when in our pride and in our sin, vamos en camino contrario a Dios? we go against God's way? Dios prepara muchas cosas para nosotros, God prepares many things for us, pero todos los días But every day, tomamos un camino but que no es every el que day Dios quiere para we nosotros. choose a way that is not God's way. De esto vamos a estar hablando hoy. We are going to talk about that today. Cuando volvemos en sí, When we react, when we come to our senses, volviendo en sí, come to our senses, es de lo que vamos a hablar. is what we are going to be talking Vamos a today. orar para comenzar. pray to Les pido, start. incline su rostro. Bow your head. Señor, te doy gracias. Lord, Padre I thank amado, you. guíanos, Señor, que Guide sea us. esta palabra según tu voluntad. May this word be according to your Que will. seas tú quien hable, no nosotros, Señor. Be you who's speaking, not us. Guíanos para que sea, Señor, esta palabra fructífera para nuestros corazones, Señor. Guide us so this word Que is cuando brings salgamos de fruit, aquí seamos diferentes, Padre. that we may different when we leave Enséñanos, this Señor. place. Teach us. Escudriña, Señor, Search our hearts. para nosotros esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque es un privilegio We estar thank aquí you hoy. because it's a privilege to be here Levantarnos today, hoy es un to wake privilegio, up, conociendo que muchos no pudieron knowing that hacerlo. many didn't wake up today. Gracias te damos, Thank you, Padre, Lord, por darnos la oportunidad de estar aquí for giving frente the a ti. opportunity to be here in your escudriñando tu presence, palabra. searching your word. Gracias, Padre. Thank you, Amén Lord. y amén. Amen. Los invito a abrir la Biblia en el libro de Lucas, Okay, open capítulo our 15, Bibles, Luke chapter 15, versículo 11. verse 11. Luke 15, 11. Empezamos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, 13. juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes 14. viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue 15. y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartasen cerdos o apacentasen cerdos. Y deseaba 16. llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, 17. dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco del hambre. Me levantaré 18. e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser 19. llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, 20. vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo:
Padre, 21. he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro 23. gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque está mi 24. hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el 25. campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los 26. criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho 37. matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces 28. se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, 29. respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, 31. hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario 32. hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Amen. Esta historia This story es una parábola is que a todo el mundo parable. conoce. Everybody knows this parable. Cuando entré en los caminos de Cristo, fue una de las primeras cosas que más me llamó la atención. When I came to the ways of the Lord, this is the first Es una thing that historia- caught my attention. Es una parábola que dice o abre una historia completa acerca de 3 personas que eran familia. Okay. This parable opens a story about 3 people that were family. Esta es la parábola del hijo pródigo. This is the parable of the lost son, No deja de ser una historia hermosa, prodigal son. Sorry. pero cada vez que la leo realmente me conmueve más. Y les explico por qué. Every time I read it, it keeps touching me. Primero es necesario entender que la parábola debemos revisarla para entenderla bien en un contexto canónico, dentro del canon histórico en el cual fue escrito. Okay, first to understand that we need to look in the historic view at that time. ¿Por qué? Porque esta perspectiva histórica Because this perspective demuestra que esta parábola fue dicha por Jesús para los judíos de aquel momento, it shows that this parable was addressing the Jews at that time. para la cultura judía de aquel momento. No fue hecho para Occidente, For the Jewish culture of that time, was No not fue for hecho the para Western nuestros culture. días. It was not done for our sí days. es importante que entiendan It's very important that you understand que las cosas que tocan that the points that are touched son bien detalladas en la época, para entenderlas bien, y vamos a hablar de esto. are detailed by those times. Ok. En esa época, In those days, en la cultura judaica, in the Jewish culture, el padre podía decidir dar la dote en vida, the father can decide to give the inheritance dar being su alive. parte, la parte de sus hijos en vida, Yeah, distribute simplemente his porque no inheritance to quería his continuar children. administrando, Just because he didn't want to keep managing. quería que sus hijos emprendieran. He wanted the kids, his children, to take over. Normalmente era 1/3 para el más joven y el Usu- doble para el mayor. Usually was 1/3 for the youngest and 2/3 for the oldest. Pero pedirle al padre su But- herencia But en to vida ask the father when he's era still alive altamente ofensivo. was very offensive. Significaba en forma arrogante It meant that it was in an arrogant una way, falta de respeto a la autoridad del padre. disrespect to the father's authority. Era como decir, quiero lo que tienes, It was like saying, I want what you have. no me importa si no existes.
I don't care if you exist. ¿Entienden? Do you understand? Necesito lo que ofreces, I need what you're offering, lo que tienes para mí, what you have for me, pero no me interesa tu presencia. but I don't care about your presence. Era bastante irrespetuoso, era maldecir al Padre. It was very disrespectful. It was like cursing the Father. En el versículo 12 dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. In verse 12, he says, give me my share of El the padre state. no había muerto, The father didn't die. He was todavía no le alive. correspondía nada. He didn't have any right yet. Él podía, por su propia voluntad, dar lo que él había decidido hacer. So the father could, he wanted to give it to him. Créanme, leí muchas veces esta parábola. Believe me, I read many times this word. Veía en ella algo, digamos, algo menos profundo. I didn't go deeper. I was just reading the No deja de the ser una surface. palabra hermosa. And the word was still beautiful. It Pero is still beautiful. cuando por primera vez But when the first Dios me time dio la oportunidad God gave me the opportunity de ir más profundo, to go deeper, cuando Dios me reveló when God revealed, en la lectura, cuando la escudriñé de verdad, when I really searched empecé a the word, entender I began understanding que yo, igual que ustedes, that me as you, somos ese hijo. we are that son. Entonces empecé a dejar de pensar que era hermosa para sentir vergüenza. So I stopped thinking that was beautiful and I started feeling ashamed. Y es que me duele aceptarlo, pero Because muchos it hurts to acknowledge hoy that many youth, vivimos igual que ese hombre, we que live ese like this joven. man, like this young person. Cuando recibimos la bendición de Dios, When we receive El God's Padre. blessing, sentimos que somos suficientes. we feel that we are enough. Y ustedes dirán, pero bueno, yo soy suficiente porque trabajo. No eres suficiente porque todo lo que tienes Dios te lo da. You may think, oh, I am enough because I work. You are not, Todo because lo que everything tienes, te you lo dio have, Dios. God gave it to you. Y cuando recibimos eso, que a lo mejor nos parece el fruto de nuestro And trabajo, when we receive what we think is the fruit of our labor, es solo una bendición de Dios. it's only God's blessing. Cuando tenemos tanto, When we have so much, nuestros ojos se desvían del Padre. our eyes Nos sentimos depart from the suficientes Father. We feel we y can queremos handle it, seguir según nuestra propia prudencia. and we go according to our own wisdom. Comenzamos a vivir con una bendición, We pero start nos living- olvidamos del que nos dio la bendición. We start living with the blessing, but we forget about the one who gave us Rogamos the blessing. día tras día We nuestras beg. oraciones. We beg daily with our Son prayers. súplicas, Our prayers are begs. We are begging. son súplicas. Padre, dame. Father, give me. Padre, necesito. Father, I need. Padre, yo quiero. Father, I want. Padre, tú sabes que necesito una casa. Father, you know I need a Necesito un house. trabajo. I need a job. Necesito, quiero I esto. need, I want. E incluso, And even, yo he visto, declaro, esa I- casa es mía. I declare this house is mine. Pero cuando recibimos la bendición de But Dios, when we receive God's blessing, entonces nos olvidamos then we forget. nuestras oraciones We forget our prayers. dejan de resonar. Our prayers stop Padre, reaching the Lord. dame la parte de los bienes que me corresponden y, Father, y dejamos de buscar su Give me my presencia. share of the state, and we stop looking for the Lord. Todos los días recibimos day. la bendición de Dios. We receive Hoy. God's blessings. Estamos aquí Today we are here por la gracia de Dios. by His grace. Nos levantamos We woke por la up gracia de Dios. because of His grace. Nos dio la posibilidad, aún siendo pecadores, We gave us the opportunity, even de being venir a sinners, alabarlo, to de come venir and worship Him, aquí, a este lugar, a su templo, a su lugar, to come a su here casa. to His house, to His temple. Pero ese deseo de independencia, But that desire to be independent, de avaricia y hasta descontento, porque en muchas to ocasiones be no miramos to lo que desire tenemos, things,
no lo valoramos we don't value it. y entonces no nos sentimos contentos con lo que tenemos. And we are Queremos not siempre más. happy with what we have. We always En want lugar de dar more. gracias por lo que tenemos Instead of thanking for what we have y esperar en Dios lo and que waiting venga, God porque for Dios what is siempre coming, quiere prosperidad para sus hijos. because God always wants to prosper us, Lo que hacemos es protestar, what we do is complain. nos quejamos We complain de lo que no tenemos. of what we don't have. Romanos Romans 1:21 dice: 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue enternebrecido. No es suficiente lo que tenemos. It is not enough what we have. Al menos no lo vemos así. At least we don't look at it like this. No nos contentamos, We are not content. no nos damos cuenta que tenemos la presencia del Padre, que es lo más We importante. don't realize we have the Father's presence. No es that is the most suficiente important. la presencia. It is not Lo enough, the sabemos, presence. We lo know. leemos, We read about hasta it. TikTok nos lo dice. Even TikTok tells Pero us sin about embargo, it. Despite no le hacemos that, caso. we don't pay attention to it. Jesús Jesus nos deja bien claro en su palabra. is very clear in his word. En el libro de Lucas, In Luke, capítulo 12, versículo 15, Luke 12:15, y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Father, give me the inheritance El that hijo belongs quería to los me. bienes, The son wanted pero no apreciaba estar al lado de the su material padre. things, but he didn't appreciate being with his father. La palabra lo demuestra en el versículo 13. In verse 13, we can see it. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Es evidente por sus acciones que ya ese viaje él lo había dado en su corazón, It's very clear that he already had en that su trip in his heart. concupiscencia. In his sin, Él había pensado tomarlo e irse. he thought, let's take everything El and leave. padre le dio de forma bondadosa la parte que le correspondía, The father, No out dijo of the nada. kindness of his heart, gave him his share pero without la saying palabra no anything. menciona que el padre quería que se fuera. But the word doesn't No mention lo that the hizo por father eso. wanted his son El to padre leave. quería que su hijo estuviera a su lado. The father wanted the son to be near him. Esto no muestra más It shows even more que la desobediencia voluntaria ante la bondad que el padre le había ofrecido. the willful disobedience of the son toward the father. Dice la palabra: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. The word says that he wasted away. Y cuando todo lo Everything hubo he mal received. gastado, When he wasted everything, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. he started having needs. Él no esperaba eso. He was not waiting for that. He didn't thought about it. Empezó a tener grandes necesidades, a pasar hambre. He started having Y en needs. medio He de was tanta starving. necesidad y hambre, Even his starvation, se ofrece a hacer algo lo cual para la cultura judía era detestable, era inmundo. he got an offer to do something that was despicable Los in the Jewish judíos culture. evitaban incluso tocar los cerdos. Jewish avoid even to touch the pigs. En el libro de Levítico pueden leer todo sobre esto. Okay, we can read Capítulo in Leviticus 11. chapter 11. No sé exactamente cuán abominable es o cuán abominable puede ser algo por lo que hayas pasado. Realmente esto está escrito para los judíos. Okay, I don't know how low you Ahora, got in your life, but ponte this a was pensar written for que the tú, Jewish. Think por about haberte you. alejado del Padre, Because you left the Father, you tengas went far por away from him. obligación que empezar a hacer las cosas abominables que no te gustan. Now you have to do things that you detest. ¿Entienden? Remember, Por esto do you es que understand? Jesús le explica That's why Jesus tan explained detalladamente in detail
que el hijo se ofrece a trabajar para los gentiles, pero termina alimentando cerdos. that he asked for a job and Era un he ended trabajo feeding the detestable, pigs. realmente. It was so No solo esto, offensive, dice so la offensive for palabra the Jewish. que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. So he wanted to eat a pig's food, but nobody gave it to him. El hijo, The son, el joven que se había alejado del padre, this young man that departed from his father, trabajando en una posilga, envuelto en lo que Dios le había llamado inmundo, working in a envuelto very en lo good detestable. place with the things that he Esto es despised. una representación It's a representation del cristiano perdido, of the lost Christian, del creyente rebelde of the believer that rebelled, que ha vuelto a una vida de pecado e inmundicia. that turned away from God and went back to his sin. Cuando nos alejamos del Padre, When we depart from the Father, cuando escogemos el camino, when we chose the way, no el que Dios escogió para ti, not the way that the Lord sino chose for you, el que el mundo te ofrece, the way that the world offered you, terminamos en esclavitud, porque es lo que el mundo te puede dar. we end as slaves because that's what the world offers. Pecado, Sin, inmundicia, enredados en Dirty. manojos de maldad, blasfemia, miseria espiritual. spiritual misery. Es esto lo que refleja la parábola, This is what the word donde is estaba el joven en reflecting, este momento. where this young man was. Y será peor, And it's going to be worse porque ya conocía las riquezas de because estar he bajo el knew- amparo del Padre. He knew the riches to Lo be vas a under, sentir God, más. under the Father's protection. No lo digo yo, lo dice la You are palabra. going to feel even more. The word is saying Segunda this. de Pedro, Second Peter 2:20. 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, eso somos nosotros, This is us. por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque el resultado The result de alejarnos del Padre nunca es bueno. to walk away from the Father is never good. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. The pay of sin is death. Vivir en nuestras rebeldías, To live in our rebellion, en nuestra inmadurez, in our immaturity, resulta ser atractivo cuando lo tratamos de hacer desde nuestro entendimiento. it appeals to us from our mind. Y si somos latinos es doble, porque And if creemos we que no are la sabemos Hispanic, todas. even worse. Cuando tratamos de alejarnos de Dios, When we try to walk away from God, nunca va a ser bueno. A largo plazo it's es muerte. never going to be good. El Long libro term de is going to be Santiago, death. capítulo In 1, James, versículo 14 chapter dice: 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia son aquellos pensamientos desordenados these older thoughts that are out of line que tenemos en nuestra cabeza que we nos have in invitan our a mind pecar. that is inviting us to sin. Es nuestra naturaleza. It's our nature. Nos vienen a la cabeza. Comes to our mind. Dice, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Cuando no alineamos nuestras mentes, When we don't align our minds, cuando estamos cerca del Padre, when we are close to the Father, cuando estamos buscando la presencia de papá, when we search for for our daddy's present, estamos alineando nuestra mente we align our mind en el Dios que buscamos. to the Lord that we are seeking. Pero cuando llegan a nosotros esos pensamientos, But when esa these concupiscencia, thoughts comes to empezamos us, entonces We start a sentirnos atraídos por otras cosas. to Y feel si estamos attracted by lejos del other Padre, things. And we entonces are dice far la away from palabra Him.
que ha concebido la concupiscencia y da a luz el pecado, y el pecado como consecuencia es muerte. Our nature gives birth to sin, and that is death. Debemos poner nuestra mente en Dios We should put our mind in y evitar God estas cosas. and avoid these things. Pero en medio de tanta necesidad, But in the middle of so much en medio de la need, inmundicia, in el the middle of joven this nastiness, this comienza young a man reflexionar started thinking sobre su miserable condición about y his misery situation, empieza a volver en sí. and he reacts. He comes to his senses. Empieza a volver en sí. He comes back to his senses. Dice la palabra, The word y says, volviendo en sí, coming back to his senses, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En la cultura bíblica, en lo que conocemos de la Biblia, los jornaleros okay, in the eran Jewish trabajadores culture, temporales. these workers were No temporary eran esclavos. workers. They were not slaves. eran temporales. They were temporary. Realmente no tenían ni estabilidad They don't have any stability, ni seguridad. no ¿Por qué? security. Porque eran como nosotros. Nosotros íbamos al trabajo, cobrábamos They were like y nos us. íbamos. We go to work, O sea, we como get our hacemos payment, nosotros hoy en and we día. leave. That's what we do today. ¿Qué sucede? Que no siempre había trabajo. What happened? Not always O there sea, was a job. no eran personas estables. They don't have a stable job. A diferencia del esclavo, el dueño del esclavo tenía If we la compare obligación de with the darle de slave, comer. The slave was Pero always fija- fed by the master. Que él, el hijo, se da cuenta que incluso los que trabajan para el padre, los jornaleros, vivían con sus necesidades cubiertas. So the son realized that even the hired servants live with their needs covered Cuando estaban bajo la cobertura del padre. when they were under the covering of the father. Hay una reflexión del hijo. There is the son reflected. Miren que no mira su condición de heredero de las riquezas del padre. He didn't look at his condition of Él the se compara heir con los of the jornaleros. father's riches. Que los jornaleros la están pasando mejor que él. He compared himself to the A hired veces servants that are having a better time than necesitamos- himself. Sometimes we need. A veces necesitamos estar en el hueco Sometimes we need to be in the para hole, mirar para arriba to look up y ver la luz que nos muestra la verdad. and look at ¿Quién the dice light amén? that is showing us the ¿Cuántos no truth. nos han pasado? How many of A us veces no nos damos have cuenta de gone lo que through this? tenemos hasta que lo perdemos. Many times we don't realize what we El have hijo until estaba we en esa lose it. situación. The son was in this situation. Necesitamos a veces estar en medio de una oscuridad total Sometimes we need to be in the middle of complete para apreciar el darkness rayito de luz que to un día appreciate the little shining light desechamos. that one day we rejected. Cuando vivimos con todo cubierto When we live with everything en covered nuestra naturaleza, in our nature, empezamos a sentir suficiencia, we start thinking that we are no enough, dependencia that de we Dios. don't need anybody. En medio de la avaricia, In the en middle medio of del the egoísmo covenant, y nuestra in middle of the rebeldía, selfishness and our no somos cowardice, capaces de ver en medio we are not capable to look in the middle of us. de un mundo de tinieblas, ese A mundo que está allá darkness afuera. world, this world out there. Empezamos con nuestras rebeldías y nuestras concupiscencias, We con begin with nuestras our avaricias, rebellions, con our nuestros sin, egoísmos. our covenant, No our nos damos cuenta selfishness. que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, We don't realize that we en are un living mundo in a lleno world filled with darkness, de desesperanza, de angustia, de with dolor, no hope, de violencia, pain, violence. de todas las cosas que son características del mundo de All hoy. those things that are the characteristics of nowadays world. A pesar de todo, no nos Despite damos cuenta que everything, vivimos We don't como un realize pueblo lleno de esperanza. that we live like by people filled Vivimos with hope. con esperanza de vida. We live with the hope El of libro de life. Juan, capítulo 10, versículo 10, Okay, John 10, dice, verse 10. el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
para que tengan vida y la for tengan you en to have abundancia. life and abundant life. Pero buscamos But we look for lo que no nos ofrece nada, what is offering nothing, nada eterno. nothing eternal. Tenemos esperanza, We have tenemos hope. refugio. We have refuge. Como dice la palabra de Dios en Salmo 91:1. Like the word of God says in Psalm El que habita 91:1. al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Verse 2. esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás Verse 4. seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tenemos abrigo, We tenemos have comfort. es Jehová nuestro castillo, Jehovah is our es nuestro castle. protector. He's our protection. Pero además Even more, vivimos con la certeza we live with the certainty de que somos herederos that we are del the más heirs grande reino que ha existido jamás. of the biggest kingdom that have ever existed. Primera de Juan 5:13. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no dice para que crean, para que parezca, sino para que sepáis He doesn't say for you que to tenéis vida believe, eterna for you to y para imagine, que but for creáis you en el to nombre del know. Hijo de Dios. Pero no nos damos cuenta, We porque en don't nuestra realize it. concupiscencia buscamos our en la sin. carne, no buscamos la presencia de Dios. We search to feed our flesh and we don't look for God's presence. Este joven en medio de su dolorosa circunstancia, This young man in the middle of his en painful medio de este circumstance, problema que estaba pasando, in the middle of his trouble, empieza a ver al Padre he started looking at the Father bajo una nueva luz. under a new light. Empieza a ver al Padre diferente. He started looking at his Father in a different way. La esperanza comienza a amanecer en su corazón. His hope started to rise. Y es una nueva realización. It's a new realization. Esto es el reflejo It's a reflection del descubrimiento de que aparte de Dios to discover that, no hay esperanza. that besides God there is no hope. Cuando el que ha ido en busca del pecado Whoever has gone after sin y vuelve en sí, and come to his senses le sigue el arrepentimiento, follows repentance junto con el anhelo de regresar en comunión a Dios. with that desire to come back to the communion with the Lord. Dice la palabra de Dios en el Salmo 147:11. Psalm 47:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cuando en medio de tu problema, cuando en medio de las When in the circunstancias, middle of your te trouble das and your cuenta circumstances, que nada hay fuera de Dios You y realize that vuelves there y is miras nothing y besides esperas en la misericordia de Dios, and you turn dice la to palabra God que and wait Jehová on se Him, complace Jehovah gets porque has pleased puesto a poner tus esperanzas because you en put Él. your hope on Him. Nunca es tarde. Never is late. No sé I don't know si a alguien if le está somebody- tocando o le está diciendo algo, pero nunca es somebody's tarde. being touched and this Nunca es message is for tarde. you. Never is too late. El versículo 18 de la parábola dice, y me levantaré Verse 18 in the e iré a parable, mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo empieza a preparar un plan. the son start making a plan. ¿Se acuerda que en su concupiscencia, Remember in his en sin, sus ideas, in his ideas, preparó irse? he prepared to live. Ahora Now tiene la mente puesta en el Padre his mind is set on the Father y hay luz en su corazón. and there is light in his heart. El hijo cuando demuestra, cuando quiere ir frente al Padre y decirle, Padre, he pecado contra ti, When the son wants to go to the Father and said, Father, I sin está against admitiendo you, su pecado. he's acknowledging his sin.
El arrepentimiento genuino Genuine repentance no puede ser posible cannot be sin una possible actitud humilde. without a humble attitude. No puedes venir al Padre y decir, papá, perdóname que me equivoqué, Yeah, you cannot y come to the mañana Father, "Oh, volver a Father, hacer I'm lo mismo. sorry, I make a mistake, and tomorrow you do the same." El arrepentimiento genuino Genuine solo puede ser repentance posible Can be only cuando tu possible corazón se humilla delante de when your Dios. heart humbles in front of the Lord. Por eso con actitud humilde Él le dice, That's why with humble attitude he said, Padre, "Father, hazme como uno de tus jornaleros. make me like one of your servants." No había arrogancia There o was no espíritu de pride, grandeza, no feeling that he was superior, como cuando dijo, dame lo que me corresponde. like when he said, "Give me what belongs to me." Dice la palabra, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, Okay, that's verse 20. y le besó. El padre estaba pendiente del regreso de su hijo. The father was Nunca quitó awaiting his son's return. Los ojos del camino, del mismo never- camino por donde su hijo se había He ido. never took away his eyes from the way that the son depart. Él esperaba con ansias. Dice la was palabra, waiting. aún estaba lejos, lo vio su padre. So even when he was far, the father saw him, Y corre hacia su hijo rebelde. and he ran toward his son. Todavía el his hijo no se había rebel son. arrepentido. O sea, no había declarado su pecado. The son didn't express his sin. Él no his sabía si repentance estaba to him arrepentido. yet. The father Pero en lo didn't más know he was profundo de su repentant, corazón, but in the deepest el padre- part of his heart, con el amor que sentía por su hijo, the father, with the love that he had for his son, no le importaba su pecado en ese momento. didn't care about his Él fue y his lo sin. recibió, He received lo him. abrazó, He hugged lo him. besó, He kissed him. lo besa, y en el tiempo justo, In the right time. en el tiempo justo, en aquellos momentos, no era costumbre que un anciano In those corriera libremente así. days, it was not used that an old man ran this way. Hoy quizás Today- es difícil, pero lo hacen. Today is maybe Antes, difficult, but they still do it. No era común por In respeto. those times, it was not common. Por eso because tenían of siervos, respect. etcétera, etcétera, y That's why the caminaban servant ran. sabiamente para no caerse, para no tener problemas. So the old man walked wisely, Pero el padre slowly, so they don't Corrió fall. mostrando su alegría para saludar a su hijo. But the father ran to show his Corrió, lo happiness abrazó, to see his son. pasó por arriba toda costumbre, todo lo He- que pensaba el hombre. He ignored Lo pasó any por arriba. custom, ¿Por qué? Por whatever the other people thought. He just wanted to hug his El padre children, ama his child. incondicionalmente a su hijo. The father love unconditional. Dios ama incondicionalmente a sus hijos. God love unconditionally La misericordia his de Dios es children. infinita. His A mercy pesar is de nuestros errores, unlimited, despite our mistakes. el Padre los recibe con los brazos abiertos, He receives us with open sin arms, reproches, without reproach, solo con amor. only with love. Esto es una imagen increíble, What an incredible image. una imagen poderosa What a powerful del image. perdón, reconciliación y gracia de Dios. The forgiveness and reconciliation. El with libro de God. Romanos, In capítulo Romans, 8, versículo chapter 8, 38. Verse 28. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el momento en que el Hijo confiesa And the moment que ha that the pecado son confessed that y he se humilla, sinned and he humbled himself, el Padre lo interrumpe. the father stopped him. El Padre dijo, dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle Verse 22. y poner un anillo en su mano, calzado en sus pies. Yo quiero que entiendan algo I want que you to es understand muy importante. that is very important. El Padre, o sea, el Hijo, The son
se presentó delante del Padre. presented himself Dice, in se front of the levantó Father. y fue a donde el Padre. He got up and Ocurre went to the mucho. Father. It happened many times. Él tomó acción, He took action. no se quedó sentado, He didn't no remain se quedó seated. llorando, He no se quedó didn't diciendo, remain crying. pobrecito de mí, porque he Oh, poor pecado, ya no me, me I van a say, querer. nobody's Él tomó going la to love me. acción He de took darle la action. espalda al pecado Turn y away caminar from hacia el sin Padre. and walk back to the Father. Hoy somos lentos para darle la espalda al pecado y mostrar nuestro rostro al Today we Padre. are slow to Somos turn lentos away para eso. sin and Él go tomó to the Father. acción. Él He hizo took lo que tenía action. que hacer. Y cuando llegó al He Padre, did what he had le to dijo, do. Padre, When he he pecado. came, he said, Father, I sin He pecado contra el cielo y contra ti. against Y no soy heaven and digno against you, de ser llamado and tu I am hijo. not worthy to be called your Él son. confesó su pecado, He confessed his sin, como lo dice la palabra. like the word says. Él confesó su pecado He y confessed his no sin, tuvo miedo de hacerlo and he was not afraid to do so porque estaba arrepentido. because he was repented. Cuando Él llega, When he arrived, aquí hay una palabra. Ok. Y disculpas un momento. Cuando Él toma la acción, he took the action. no solo reconoció, He didn't que only había pecado. acknowledge that he has sinned, reconoció que no acknowledged merecía el favor del that Padre. he didn't deserve the Father's Él se favor. levantó, He got up, buscó la presencia de Dios, looked for God's fue presence. donde Él y le dijo, went to papá, he pecado and contra el said, cielo y "Father, contra ti. I sin against you in heaven." Él confesó su pecado, He confessed como está his escrito, sin, Proverbios 28:13. like in El Proverbs que 13, encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿A quién confesó sus pecados? who did he Al confess papá. his sin? To the Father. No es que tengas que ir a decírselo a nadie. It is not that you have Al to Padre. go and tell somebody. You have to go El to Padre the te Father. ama, The Father loves you. pero quiere que tú lo confieses But he con tu wants you to boca, confess que with le your digas, mouth. he pecado. To say, I have sinned. No es que no te ame, no es que It is necesita not- que tú se lo digas para amarte. No, no, Él te ama, It is not pero that he quiere doesn't que tú love you. confieses tu He pecado. loves you, but he wants you to confess Él cambió your su sin. dirección, tomó la dirección que tenía que tomar He changed his hacia el direction. Padre, He took dándole the la espalda al direction pecado. he should take toward the Hechos Father away 3:19. from sin. Así que arrepentíos y convertíos. La palabra convertíos significa Acts 3:19. que busco de Dios, que sigo los caminos de Dios. Cuando me convierto a Cristo, cuando me convierto a Dios, le estoy dando la espalda al pecado, estoy buscando de Dios. When Por I eso la repent, palabra when I convert, I turn away from sin and I start looking for God's way. puede decir, arrepentíos y buscad a Dios para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor That's tiempos Acts de refrigerio. 3:19. Es hermoso, It's beautiful. porque no hay en ningún momento There is no En ningún any momento. moment, in any moment, el Padre lo rechaza, the a pesar Father de rejects. que no, Él dio muestras de que no quería la presencia del Padre. Even the Son showed that he didn't want God's presence. He didn't reject him. En el versículo 22, Verse 22. el Padre le dice a sus siervos sacar el mejor vestido, vestirle, poner anillo en su mano y sacar y calzado en sus pies. El vestido, las The robe, nuevas vestiduras The new robe simbolizan la restauración y symbolized dignidad. the restoration Las mejores of the dignity. vestiduras The best robe es una señal is a sign de dignidad y of honor. dignity and honor. Prueba It shows la aceptación the acceptance por el Padre by the Father del Hijo. of the Son. El Padre manda a traer sus mejores vestidos para cubrir al Hijo. The Father asked for the best robes to cover his Son. Es una representación It's a representation en términos espirituales. in a spiritual way. Se interpreta como el manto de justicia que Dios It's interpreted like pone the sobre cover of los hijos justice that he put on his children que han vuelto arrepentidos. that have came back in Dios repentance. perdona tus pecados. He forgives your sins. Dios te pone vestiduras nuevas. He put new clothes on you. Ya eres limpio. You are clean. No sigues sucio.
You are not there porque anymore. Él tiene la capacidad de perdonar lo que hiciste, porque Él pagó He has the por tus capability pecados. to clean your sins because he paid the price. El in the libro de cross. Isaías 61:10 da muestra de esto. Isaiah 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adorna con sus joyas. El anillo que fue The puesto en ring su dedo. that was put on his finger. El padre dijo poner anillo en su mano. The father said, put a ring on his hand. En la cultura antigua, In the old culture, el anillo era símbolo de autoridad, the ring was a symbol of authority, de pertenencia, de confianza. of belonging, of trust. Al poner el anillo al hijo, By putting the ring on the el son, padre estaba diciendo, todo el que vea este anillo, the father was saying, whoever looks Sepa at this ring, que know él that he tiene mi autoridad, has my authority. que es de mi familia. He belongs to my family. Eso es lo que significa. It's the meaning. Representa la restauración del poder. It represents El poder restoration que of había power. perdido al haberse ido, The power that he lost when he left, lo recupera porque es aceptado otra vez como hijo de Dios. he recovers it ¿Entienden? because he was Como hijo del restored Padre. as a son, the son of the Father. El calzado His sandals, en tiempos bíblicos, los jornaleros y los esclavos normalmente the servants, the slaves, no usaban el calzado, estaban descalzos. they didn't wear shoes, they were Pero el hijo shoeless, llevaba calzado. but the son wore shoes, Así que al darle sandals. zapatos, So when we read sandals, el padre está reafirmando que no será tratado como siervo, the father is sino como hijo reassuring that he's not legítimo, going to be treated like a servant. dispuesto a caminar con su nuevo zapato en los caminos del Now Padre. the son is willing to walk on the father's way with En his new conjunto, sandals. estos tres regalos no son un gesto de bienvenida solamente, So these three gifts are not only son a sign señales of welcoming, de reconciliación por medio del arrepentimiento. they are signs of reconciliation through repentance. El amor incondicional del Padre Unconditional love of the Father trae restauración, brings restoration, el arrepentimiento y repentance, la restauración del and Padre. restoration of the Father. Repito, es una imagen poderosa It's a powerful image del perdón divino, of God's forgiveness, de cómo Dios recibe how God receives al arrepentido de the corazón. person that has repented in his heart. Cuando el hijo mayor entra en el campo, When the O sea, older son comes back, entra a la casa del campo, when he came to the house, coming back from the field, descubre que por medio de uno de los sirvientes, que su hermano menor ha vuelto a casa. to one of the servants, he's told that his youngest brother has come back. Recordemos, el hijo menor se había ido, Let's remember that youngest había son pecado, has left, se había arrepentido saying he repented, y había vuelto. and he came back. El hijo mayor The oldest son, se entera que su hermano menor ha vuelto so he gets notice that his youngest brother has come back, y escucha signos de alegría por el regreso. and listen the Música, sounds danza. of joy, the dance, the music. Pero el hermano mayor se enfurece But this brother got molesta. upset, y se niega a entrar a la casa. and he doesn't want to come in the house. Su padre sale a buscar al hijo, The father comes out, Y le ruega out que entre. to look for him and beg pero el him. hijo mayor responde, And the oldest son answered, dice el versículo 29, mas Verse él 29. respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu Verse hijo, 30. que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. El hijo mayor the oldest son, está verdaderamente enojado. he's really upset. Muchos dirían, bueno, él tiene razón. Many would say, well, he's right. Pero el problema era que el hijo mayor tenía algo en su corazón que no le permitía ver la gracia del Padre. Okay, the problem is this son has something in his heart that doesn't allow him to see He aquí Father's tantos grace. años he trabajado para ti, te he servido, he sido obediente y jamás le dice al Padre.
Yeah, all this year I've been has slaving dado for you nada. and never you gave me anything. Las palabras y acciones del hijo mayor, The words and actions of the revelan oldest son reveals que solo vivía una relación él con el padre that he lived a relationship with his father, de amor love y recompensa, and rewards, que solo debía ganarse por sus acciones. that he should earn No rewards by comprende que his el amor del actions. Padre, que representa el amor de Dios por sus hijos, He didn't understand that the es love of the Father incondicional y restaurador. is unconditional and Su hijo restores. mayor podía haber disfrutado de la fiesta cuando le hubiese dado la gana. His oldest son could have enjoyed a Si a party su hijo anytime he menor le dio wanted. la dote, If he gave the inheritance la bondad to the del youngest Padre son, fue tal the que father's hizo lo que el goodness hijo was so quería. good Le that dio la he- dote. that he did Le what dio the su herencia youngest en son vida. asked for. He ¿Cuánto gave him más the inheritance before Una time. fiesta. How much Él more quería un would have cabrito para la fiesta, would giving him a party, he would have asked for the party. pero le dio, o sea, con arrogancia, prácticamente le dijo al Padre, With has sido tacaño conmigo. proudly, you have been tacaño. El hijo mayor nunca utilizó sus bendiciones. He never O había un problema de identidad. No sabía que era hijo del Padre y Oh, quién era el he Padre the para oldest pedir. son has an identity problem. He didn't know, okay, El problema I es have que rights estaba because I am a molesto. son. He Había was algo en su upset. corazón que no le permitía ver. There was something in his heart La that he amargura que didn't había en let su him corazón no le see. permitía The ver. bitterness Los in his fariseos heart y los didn't maestros let de la him ley see. son la The imagen Pharisees, del hermano mayor. The teachers of the law by then are an image of Exteriormente this oldest vivían son. vidas inmaculadas, pero interiormente sus actitudes eran abominables. Yeah, in the exterior they live wonderful, lawful El libro lives, de but Lucas, inside Capítulo they 11, were versículo filled with 39 bitterness. dice, pero el Señor le dijo, Luke ahora bien, 11:39. vosotros los fariseos limpiáis de lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Veían la relación con Dios basada en sus servicios, en lo que podían dar. They look at the relationship with God related to the actions they can do, what they can do, and Ellos to show God se that they have a consideraban relationship. dignos They del favor felt de that Dios. they were deserving of God's favor. No entendían la gracia, no podían entender la gracia. They didn't understand grace. They couldn't understand De hecho, grace. se enojaban cuando se mostraba. And they got upset every time grace No was había shown. lugar para el perdón. There was no place for No, forgiveness. no eran incapaces de ver el parentesco entre los pecadores y ellos. They didn't see the relationship between sinners and themselves. Mateos 23 dice, ay Matthew de 23, vosotros, 23, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La actitud del hermano mayor era como la actitud de los fariseos. the attitude of the oldest brother was like the Pharisees, Los que creen who they believe que porque están sirviendo because they are y serving lucen inmaculados, and they look so clean, no pecan. they don't sin. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Había mucha amargura en el corazón del hermano. There was too much bitterness in the oldest brother's heart. Todos somos pecadores, We are all sinners, tan pecadores como el que se ha ido. so much sinners like the one that left. Somos pecadores, el hijo pródigo, nosotros, we are sinners, y we el are the hijo prodigal mayor. son, porque cuando pensamos en pecado, because when we think about sin, muchas veces pensamos en los pecados de la carne. we think about the flesh sins. Pensamos en la Sins of the fornicación, flesh. We think about fornication, en la idolatría, idolatry, en cosas que vemos diariamente. things that we see Pero daily. quiero decirte, But I want to tell you, la amargura, bitterness, el celo,
el jealousy, chisme, gossip. también son pecados del alma que no se ven, They are pero also pesan they are en la sin balanza of de the Dios. soul, but have a heavy weight when you go in front of the Lord. Hay muchas cosas There are many que no things vemos. that we don't see. Algunos nos hemos llegado a sentir como el hijo mayor. Some of us have Porque felt like sirvo, the estoy older bien. brother. Dice la palabra, ay del que cree que están bien, cuidado con que no caiga. Yeah, the word says, be careful that you think that you are okay. El libro de Be Primera de watchful Juan, that you don't fall. 2:9. 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Para nosotros estamos hablando de que está al lado tuyo. For us, we are talking about the one next to you, El que piensa the one that thinks que está bien, that is okay, no problems, pero maldice, habla mal de su hermano, but curse, talk bad of todavía their está en brother, tinieblas. is still in No lo digo yo, lo darkness. dice la palabra de I Dios. don't say it myself. The El que word ama a says su it. hermano permanece en la luz. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Love your brother like yourself. Y el que no, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y 1 no John 2:11. sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, en el versículo número 31, So, verse 31, el padre le dijo the father said al hijo mayor, to the oldest son, tú siempre estás conmigo you are always with me, y todas mis cosas son tuyas. and everything I have is yours. No está diciendo tu dote, lo He's- que te toca. He's not saying your inheritance, Él está diciendo todo. he's saying everything. Y tú siempre estás conmigo. No es suficiente mi presencia. And you're always with me. No es Isn't my suficiente que presence yo, tu enough? padre, esté al lado tuyo. Isn't enough that me, your father, is Pero always además with eres you? dueño de mi reino. Eres dueño de lo que tengo. Eres heredero In de addition, you todo. are the owner, you are the heir of everything. Tú siempre estás conmigo, le dijo el padre. You are always with me. Y todas mis cosas son tuyas. And all my things are yours. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. He was lost and La is found. parábola del hijo pródigo The parable of the prodigal son es una de las imágenes más hermosas de la gracia de Dios en la Escritura. is one of the most beautiful image of the grace of God in the scripture. Cuando empecé a ver When He- I began to see que yo era cualquiera de los dos hermanos, that I was any Créanme, of the me empecé a brothers, sentir mal. I start feeling bad. La gracia de Dios es infinita, está sobre todos. God's grace is infinite. It's above Todos hemos everything. pecado, We todos all have hemos sido sinned. destituidos de la gloria de Dios. We have been demoted from God's glory. El libro de Romanos 3:23, Romans por cuanto 3:23. todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Somos el hijo pródigo, somos el hijo mayor, We are the prodigal son. We are the oldest son. en el sentido de que en algún momento In the sense hemos that huido at de some Dios. time we have run away from God. o hemos sido egoístas, Or we have been selfish. o hemos desechado a nuestro hermano. Or we have rejected our brother. En cierto grado In a certain way, le hemos dado la espalda a papá. we have turned away from the En Father algún momento, at any moment. nos hemos revolcado con el pecado. Some moments we have Sin get embargo, involved with sin. Dios siempre está listo para perdonar. But God is always ready to forgive. Dice la palabra que Él salvará al contrito de corazón, The word says that He's no por going to obra, sino por save. su gracia, He's going to save the mediante one fe. that is repented in his Ese es heart. el mensaje central de esta parábola. That's the central message of this parable. Yo no sé exactamente I don't know exactly si te pudieras ubicar en esta parábola.
if you identify in this parable, ¿en qué lugar tú estarías? in what position would you be? No sé si serías el que estás pidiendo lo que te mereces. I don't know if you would think you are the ones that is asking for what you No sé deserve. si eres el que se ha marchado dándole la espalda al I Padre. don't know if you are the one that walk away, turning away from the Father. No sé si eres el que frente al Padre le dices, nunca me has dado nada. I don't know if you are the one that goes to the Father and said, you No never sé. gave me anything. Pero quizás, But maybe, como tantos, hemos pasado por el momento más detestable. like many, we have gone through the worst moment. Pero si reconoces But if Si you te das acknowledge, cuenta if you realize que nada mereces, that you don't deserve anything, si has vuelto en sí if you have come y to has your decidido senses, humillarte frente a tu and Padre, you have decided to humble negándote a yourself ti mismo, in front of negando your Father, denying yourself, y diciendo, no merezco ser tu hijo, Señor, and acknowledging that to para say, buscar I su don't rostro, deserve para to be your acercarte a Él. child, to come back to Him. Hoy estoy aquí para decirte que Today el I Padre am here nunca ha quitado los ojos del camino cuando tú le has dado la to espalda. tell you that the Father never look away from the Nunca, way, waiting nunca. for you to come back. Siempre ha estado pendiente He's been de que always vuelvas looking y le for you digas, to come back and tell he Him, pecado contra el cielo y contra I ti, have Señor. sinned against heaven and against you. No merezco ser tu hijo. I don't deserve to be called your son. En su misericordia, In His mercy, incluso antes que tú declares que eres un pecador, even antes, before you declare that you are a sinner, antes que tú declares before you declare que no mereces nada, that you don't deserve anything, porque Dios conoce tu corazón because the Lord knows your y Él ve heart, que ha virado tu mirada a su rostro, que lo has buscado a Él. and He sees that you are trying to look for His face. Dice la palabra The Word says que Él se goza, that He rejoiced, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice que hay regocijo en el cielo. there is joy in heaven. Día a día, Every day, each en day, nuestra vida, in our life, en alguna manera somos egoístas y sentimos seguridad por lo que tenemos. many times we are selfish and we feel confident with what we have. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Seguridad que es verdaderamente falsa. Nos A olvidamos false del Padre, confidence, evitamos la because presencia de we Él. forget about the Father, we avoid His presence. Hoy te estoy diciendo, vista, Today I'm telling you, hoy te estoy diciendo, mira el rostro, turn away. busca la presencia de Dios. Look for His Porque presence. la palabra dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. The Lord rejoices to the ones that seek for Him No es and tarde. look for His mercy. It's not late. Creo que hoy es el día para decir, Jesús, he pecado, perdóname. Today is the day to say, Lord, I have sinned. Please Pero debes forgive tomar me." acción tú, But you have to take como el action, hijo pródigo. like the prodigal son, Debes levantarte, You have to presentarte delante del and Padre y present in decir, front of the Father Señor, and tell perdóname. Him, Lord, forgive me. Es difícil entender It's difficult que nadie to lo puede hacer por understand ti. that nobody can do it for you. Todos en algún momento hemos pecado. Everybody has Todos sinned. en algún momento le hemos dado la espalda a Dios. Each of us has turned away from Y es God. difícil entender que nadie puede venir frente al Padre en tu nombre para And pedir it's perdón. difficult to understand Mis that nobody oraciones can come in your place to ask No forgiveness for you. son, yo puedo orar porque Dios te perdone, pero Yeah. si tú no oras, I si can tú no te ask for the arrepientes, Lord to forgive you, si but if you don't verdaderamente repent, tú no hay en ti un arrepentimiento digno, There is- verdadero, there is not a real repentance in your heart, no puede haber perdón. it's not going to be forgiveness. Cada vez que le damos la espalda Every a la time voz de Dios, that we turn our back nos to alejamos God's word, de lo único we walk que away nos da salvación. from the only thing that gives us salvation. Cada vez Every que time pecamos, that we sin, le estamos dando la espalda a we are Dios. turning our back to God. Esto no se trata de religión. This is not about religion. Esto no se trata de una, no sé,
política, It's como not en about muchos lugares. politics. Se trata de vida o muerte, It's about life or death, de verdad o mentira. true or lie. Yo pregunto, I ask, ¿de qué te sirve ganar el mundo si estás perdiendo tu alma? what is it for if you win ¿De the qué te world and lose your sirve soul? ganar un momento de placer si estás perdiendo una eternidad? What is the fruit to have this moment of pleasure ¿De qué te if you are sirve losing heaven? aparentar que todo va bien What is the purpose to si en pretend realidad that sabes everything que is hay un good vacío if you know that there is an que solo lo emptiness cubre el that Padre? only the Father can fill? Tienes que acercarte, buscar su rostro. You have to get Decirle a closer, you Dios, have to seek for His face reconozco, Señor, and tell Him, I que he acknowledge pecado contra that I ti. have sinned against you. No merezco ser tu hijo. I don't deserve to be your son. Hazme tu siervo. Make me your servant. Sí, es una realidad. Dios te ama. It's a reality. God loves you. Dios te ama mucho. God loves you very much. Pero Él no va a obligarte And He's not going to a que force vires. you. El Hijo tomó acción, lo hizo solo. The Son took Nadie action on va a himself. obligarte. Nobody will force you. El arrepentimiento Repentance debe ser tuyo. must be yours. Dios quiere que tú lo ames God y que te wants arrepientas you por to su propia love voluntad. Him and Por to tu propia repent voluntad. by your own will. Hoy es el momento de arrepentirse. Today is the moment to repent. Rinde tu vida a Dios antes Surrender que your sea life to God eternamente tarde. before it's eternally late. Voy a terminar con estas escrituras. I'm going to end with these scriptures. Isaías 44:22. Isaiah 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí, dice el Padre. Vuelve a mí, dice el Padre, porque yo te redimí. El altar está abierto. The altar is open. Solo quiero I only want que entiendas, to understand, for you to understand. hoy Today es un día en el que puedes arrepentirte.